Buenas tardes. Hoy les invitamos a conmemorar el Día de los Derechos Humanos, recordando que los derechos básicos de todas las personas es un ideal común de todos los pueblos del mundo. Para esta ocasión hemos invitado a la escritora Yanisset Rivero, autora de la novela Cartas a Pedro, inspirada en la vida del mártir cubano Pedro Luis Boitel. La presentará el escritor cubano William Navarrete, radicado en Francia, cuya obra literaria y activismo reflejan un acendrado compromiso con la defensa de los derechos humanos. Con mucho gusto les cedo la palabra a William Navarrete y a Yanisset Rivero. Muchas gracias al Centro Cultural Cubano de Nueva York, a Iraldi Iturralde, su directora, a Lourdes Blanco, directora del programa de literatura, por esta oportunidad de presentar no solo una escritora cubana del exilio, Yanisset Rivero, sino que también es a una amiga. Eh, el objetivo de este programa ha sido hablar del último libro que Yanisset Rivero publicó en la editorial madrileña Verbum, en Madrid, Cartas a Pedro. Cartas a Pedro, un libro ampliamente inspirado en los últimos días de la vida de Pedro Luis Boitel, aunque en particular la novela no hace mención exacta de que se trate de este personaje, pero los que conocemos un poco de la vida de este mártir cubano, sí sabemos eh, a lo que indirectamente el libro está haciendo referencia. Se trata de una novela epistolar escrita por Yanisset Rivero, quien nació en Camagüey, Cuba, en 1969, sale al exilio joven a Venezuela, en donde vive cierto tiempo antes de instalarse en Miami, ciudad del sur de la Florida, en la que hizo estudios de comunicación, publicidad y obtuvo la licenciatura en este ámbito en la Universidad Internacional de la Florida. Durante muchos años, Yanisset Rivero participó, dirigió y fue miembro activo del Directorio Democrático Cubano junto a Orlando Gutiérrez Boroná. Y yo recuerdo perfectamente las campañas en las que yo me impliqué gracias a ellos, las muchísimas eh, denuncias públicas que hicimos, las diferentes tribunas en las que estuvimos, no solo en Europa y América Latina, un poco por todas partes del mundo, e incluso a través de un programa y una emisión de radio que tenían que se llama Radio República, en la cual los micrófonos siempre estaban abiertos para que los escritores, los intelectuales y aquellos que nos interesábamos en la democratización de Cuba pudiésemos expresarnos libremente. Yanisset ha escrito varios libros, entre ellos dos poemarios que yo leí y en su momento también reseñé, Ausente y Testigos de la Noche. Pero en esta ocasión viene con una novela epistolar sobre la cual tengo muchas preguntas que hacerle, porque es una novela inspirada en la vida de Pedro Luis Boitel, este mártir cubano, nacido en Jovellanos en el año 1931 y líder estudiantil que se opuso a final de la década de los 50 a la dictadura de Fulgencio Batista y que muy pronto entendió también el viraje hacia otra dictadura que iba a tener lugar con el triunfo de la llamada Revolución de 1959, por lo cual, habiendo partido al exilio Venezuela, donde estuvo en el año 58, regresa a La Habana tras la revolución, inmediatamente retoma sus estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de La Habana, se convierte en líder estudiantil, gana las elecciones de la Federación Estudiantil Universitaria, pero Fidel Castro, por una razón que ignoramos, tenía una versión particular contra Pedro Luis y influye para que el que resulte ganador, entre comillas, o se convierta en líder de la FEU, sea Rolando Cubelas y no Pedro Luis Boitel. Un poco tiempo después a Pedro Luis Boitel lo condenan, lo condenan por traición a la revolución. Si Yanisset podrá decirnos exactamente cuándo, a mí me parece que fue en el año 61 o 60, tal vez creo que fue en el 61, y lo condenan a 10 años, sentencia que cumple en el Castillo del Príncipe, con todos los horrores que todo el mundo puede imaginar,
hasta que, cumplidos los 10 años de condena, no lo liberan y él comienza una huelga de hambre que dura 53 días y producto de esa huelga muere por inanición en la prisión del Castillo de Príncipe el 25 de mayo del año 1972. Esta novela, Cartas a Pedro Luis Boité, propiamente dicho, no está mencionado como tal, pero todos los que conocemos la obra de este joven cubano sacrificado, eh, imaginamos que sea él el motivo principal de inspiración. Y la primera pregunta que quería hacerle a Yanis, además de desearle la bienvenida, es por qué en la novela Cartas a Pedro no aparece el nombre de Cuba, sino que como telón de fondo hay un país dictatorial que bien podría ser cualquier país del mundo, pero no en particular ninguna seña que nos permite identificar que se trata de Cuba e incluso que se trata también de Pedro Luis Boitero. Bienvenida, Yanice. Gracias, William, por tu presentación. Muchas gracias al Centro Cultural Cubano de Nueva York, a Iraide Iturralde, a Lourdes Blanco, directora del programa de literatura. Mira, William, esa es una pregunta que me han hecho mucho desde que publiqué la novela. En primer lugar, la novela es una gran pregunta al propio Pedro Luis Voltaire. Por supuesto que los cubanos van a identificarse, los que conocen de historia, por supuesto, van a identificarse con este personaje histórico, pero Luis Boitel, y de hecho la novela está inspirada en la vida de él, eh, en la parte, vamos a decir, de las cartas. La novela cuenta dos historias de amor paralelas dentro del tiempo de la novela, pero una ocurrió 20 años antes en las cartas y la otra ocurre en el tiempo real de la novela. Eh, esta novela no dice Cuba y no dice Pedro Luis Boitel porque quise universalizar el mensaje de la novela. Esto podría haber ocurrido en cualquier otro país dictatorial. Eh, lo que eh, tal vez eh, quiero sugerir es que como seres humanos nos enfrentamos a los mismos desafíos, tenemos los mismos miedos, tenemos reacciones parecidas ante la opresión. Y esta novela busca explorar esos sentimientos, sobre todo el tema del perdón. O sea, podremos perdonar a aquellos que nos han destruido la vida, que nos han trastocado el camino que llevábamos. Podremos perdonar el horror, el oprobio, el ostracismo, la tortura a la que nos han sometido en algunos casos. Eh, y es la gran pregunta que la novela deja en el aire, ¿no? La novela termina así con esa gran pregunta sobre el perdón. Y narra, como te digo, estas dos historias. La novela está dedicada a Carmen Jiménez, que era la novia de Pedro Luis Boitel, y por supuesto está íntimamente vinculada a la historia de Boitel, que personalmente ha sido una historia que he investigado durante años de mi vida. He ayudado a desenterrar muchos de los misterios de la vida de Boitel, que a veces estas figuras se convierten en un arquetipo y no conocemos la profundidad de la persona, los sentimientos, las interacciones que tuvo. Entonces, Boitel eh, estuvo, sí, precisamente en el año 60, noviembre del 60, es que es detenido, cuando a él, bueno, lo que pasa y la pregunta que tú tienes sobre la relación de Boitel con Castro es interesante. Cuando él está en Venezuela, exiliado por su lucha contra Batista, él crea una estación de radio, una emisora de radio, Una estación de y radio. Ujú. sí, y esa emisora comienza a transmitir hacia Cuba. Cuando Fidel Castro se entera que esta es como una especie de competencia de Creo radio que era televisión, Radio Caracas, creo que era Radio Caracas Televisión, ¿no? eh, era una emisora de onda corta, ahora no recuerdo bien el nombre que Sí. tenía, pero él transmitía hacia Cuba por onda corta y Castro se molesta porque dice que esto compite con Radio Rebelde. Y le Ah, indica, y le indica a Boitel, que era parte del movimiento 26 de julio, o sea, Boitel era parte del movimiento 26 de julio en ese momento, le indica que pare las transmisiones y Boitel dice que no,
que no va a parar las transmisiones. Boitel estaba haciendo en Venezuela una labor de promover entre los jóvenes latinoamericanos el apoyo a la lucha por la libertad en Cuba en ese momento. Y creo que Bueno, también ayudó a Rómulo Betancourt un poco a través de la emisora en la lucha contra contra Pérez Jiménez, me parece, ¿no? bueno, ya en la época que él llega allí está el cambio, ¿no? Se está dando el Ya cambio está, en Venezuela. es el momento que ocurre el cambio, Sí, sí. pero hay muchos exiliados cubanos de esa época que están en una coordinación estrecha con el gobierno de Betancourt. Entonces, de Rómulo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él regresa a Cuba, ya Fidel Castro le tiene eso guardado, ¿no? Se da cuenta que este es un hombre de ideas propias, se da cuenta que este es un hombre de convicciones y que no lo va a poder manipular. Entonces, por esa razón es que cuando él lanza su candidatura a la FEU en la Universidad de La Habana, que reabre en el año 59, en mayo del 59, Fidel Castro y Raúl Castro prácticamente intervienen en la universidad, rompen la autonomía universitaria hasta ese momento respetada para amenazar a los estudiantes y para apoyar a Cubela, que era del directorio. En realidad, Sí, Cubela no era del imponerlo, movimiento 26 de julio. lo Y imponen. Boitel se da cuenta que va a haber un baño de sangre, que va a haber una guerra prácticamente dentro de la universidad, decide retirar su candidatura y cederle la candidatura a Cubela, que gana, aunque todavía muchos estudiantes votan por Pedro Luis Boitel. Luego de eso, él se da cuenta que hay que, estamos hablando de que ya en ese año es el problema con Uber Matos, o sea, ya se veía una situación para las personas que lucharon contra Batista, se veía una situación complicada y él empieza ya a conspirar. Y es en el año 60, o sea, un año después, que lo detienen, lo condenan a 10 años de prisión. Él cumplió prisión, él estuvo en la cabaña y estuvo también en Isla de Pinos, gran parte de su presidio, y luego lo trasladan al Príncipe una vez que el presidio de Isla de Pinos cierra en el año 67. Y como tú dijiste, Boitel es una cosa interesante en la historia de Cuba. Él es el primero que inicia en Isla de Pinos las huelgas de hambre como forma de protesta cívica contra la opresión. Y él se fuga de la prisión de Isla de Pinos, lo que no logra escaparse de la isla. O sea, Boitel es un tipo muy interesante y me inspiré en él, pero de nuevo, la novela cuenta una historia contemporánea de una historia de amor y la base vamos a decir, del encuentro de el protagonista de la novela con estas cartas y lo que suscitan estas cartas en él es vamos a decir, Yo el quería hacerte pretexto de la novela. una pregunta, Yanis. ¿Estas cartas existieron realmente? No, estas cartas las escribí yo. Estas cartas son Pero escritas por mí. tuviste eco alguna vez de esa posibilidad de correspondencia con Carmen Jiménez o algo así? He tenido con Carmen Jiménez comunicación. Ella todavía yo creo que no sabe que escribí esta novela porque no he podido hablar con ella, no he podido dar con ella aún. Eh, ¿Dónde vive ella? ¿En España? ella vive en España, sí, pero tiene familia en Nueva York. Eh, Ella salió de Cuba inmediatamente que a Boitel. Yo creo que Boitel le pide realmente a ella que el divorcio, ¿no? Estando en prisión. bueno, ellos nunca se casaron. Él lo que le pide es que no lo Ah, espere. que lo olvidara. Que lo olvide y ella lo que hace es comenzar a conspirar por lograr la libertad de Cuba desde su posición como española. Ellos son una familia española que llega a Cuba en el año 57 o 58 y ponen un negocio en el momento más inapropiado. Y así es como ella conoce a Boitel en la universidad. Ella tenía 18 años, entra en la Universidad de La Habana y así es como lo conoce a él, que era mayor que ella. Eh, eh, él, él le pide que no, o sea, que terminen su relación porque él se da cuenta, ya estando en Isla de Pinos, que es posible que él no salga de la prisión y él no quería que ella estuviera esperándolo. Era algo que lo alaba mucho y que le impedía muchas veces hacer las cosas que él quería hacer. Y él lo escribe en una carta que le manda a Humberto Medrano. Él escribe, no escribe de ella, pero escribe lo que significa eh,
vamos a decir, la atadura de la familia para el preso político. Él reflexiona sobre eso. Entonces ella comienza a conspirar y ella es detenida y ella cumple 5 años de prisión política en Ah, Cuba. eso no lo sabía. Ella cumple 5 años y después sale de prisión, se casa con otro español que estuvo preso en Cuba igual, y va a España y hace su vida en España, y es en España donde se entera de la muerte de Boitel el 25 de mayo de 1972. Eh, Mira, las cartas las escribo precisamente después de la primera conversación que tuve con Carmen. Ella me impactó, ella definitivamente, su historia me impactó, su tono. En qué momento tú pudiste conversar con ella? Yo puedo conversar con Carmen cuando estaba ayudando a un escritor argentino, Fernando Grill, a redactar una biografía de Boitel. Y yo logro contactar a Carmen, una persona muy privada. Ella no quería dar entrevistas, no quería hablar de nada, porque fue una etapa muy dolorosa de su vida. Pero ella finalmente conversa conmigo y luego me encuentro con ella en persona en Madrid. Esto te estamos hablando del año 2011, por ahí, 2011, 2010, 2011 más o menos. Eh, pero la primera impresión de Carmen, su voz, que fue por teléfono, lo que me narró, me impactó tanto que me senté y escribí las cartas, pero las escribí de un tirón. Y luego guardé esas cartas las guardé porque fueron como una inspiración, así como, tú sabes, como te llega un poema y tú lo escribes. Eso son esas cartas, que están llenas de lirismo y que las cartas tienen un lenguaje diferente al lenguaje o sea, de la narrativa de la novela, de la trama de la novela. Y guardé las cartas por un tiempo. Aclara a los lectores algo importante. ¿Son cartas de quién a quién? Las cartas son Son de cartas a Pedro, cartas a él. supuestamente de Carmen Sí, de Carmen. Las cartas que Carmen le hubiera escrito a él. Las cartas ya, de ya. Carmen narrándole todo el suplicio, desde que lo detienen, ¿no? Pero también narrando cómo se encontraron, cómo se conocieron, etcétera. O sea, Eh, la vida la fuera de la vida prisión. fuera y la lucha de ella por sacarlo. Ella con la madre de Pedro Luis Boitel. Está basado de alguna manera en la narración que me hizo Carmen Jiménez el primer día que hablamos y estábamos en línea telefónica con Fernando Grill desde Buenos Aires. Eso fue una llamada de conferencia de Madrid, Miami, Buenos Aires, pero me impactó mucho. Carmen ha sido una mujer dura, ha sido una mujer profunda y por eso le dedico esta novela. Le dedico esta novela por su fortaleza, por un testimonio desgarrador, eh, pero de nuevo, ella es española, ella ni siquiera es cubana. Por eso te digo, esta novela tiene universalidad y esto puede haber pasado en Venezuela, puede haber pasado en Corea del Norte, puede pasar en China, puede pasar en Nicaragua, o sea, puede pasar en cualquier dictadura totalitaria, de control total, porque hay dictaduras autoritarias, hay otro tipo de dictaduras que hay cierto espacio para la economía, la empresa, no. Estamos hablando de dictaduras totalitarias, de control absoluto de la persona. Eh, y esa es la génesis de la novela. Pero de nuevo, no es la novela en sí, es la inspiración de la novela. Claro, en esa inspiración, en la vida real, digamos, el personaje, sabemos que la madre, Clara Abraham, que es como se llamaba, Sí, de Boitel, ella nunca cesó en su esfuerzo de denunciar y de sacar al hijo de prisión, e incluso cuando el hijo muere no le dan el cadáver, incluso lo entierran en una tumba anónima en el sin cementerio. nombre, así Eh, mismo. ¿Tú tuviste alguna vez oportunidad de acceder a las entrevistas o a las declaraciones que Clara Abraham hizo? Parte de la vida de Boitel, de los últimos años de Boitel se le debe a Armando Valladares, porque fue él el que era compañero de celda y escribió y contó bastante cosas sobre Boitel. Pero luego también la madre, hubo un momento que logra dar una entrevista a la radio en Miami
Sí. que se escapó de milagro la entrevista, porque había mucho control en Cuba en ese periodo ya, en los años 70, pero parece que se le fue y logró salir la entrevista a Miami. ¿Tú has tenido alguna noticia de esto y en qué momento o de qué modo la madre está reflejada en la propia novela, independientemente de que sea una ficción? La madre está reflejada definitivamente en la novela. Yo sí tuve acceso, de hecho, me han entregado, y lo hicieron ya después que había publicado la novela, cartas de ella, de Clara, a una amiga muy querida de ella, que había sido vecina de ella, y ella le escribía estas cartas explicándole todo lo que iba pasando con Pedro, desde que cayó preso, lo que pasaba, que no lo veía, que no le permitían visitas, que le mandaba una java, que estaba en huelga, que no sabía de él. Todo eso lo tengo, o sea, las cartas ¿Lo de tienes ella posterior a la... posterior a la novela, pero sí Humberto Medrano en mi investigación sobre Boitel, porque yo estaba haciendo esta investigación sobre Boitel años, mucho antes de pensar escribir una novela. O sea, una novela era lo menos que yo tenía en mi cabeza cuando yo hacía esta investigación de Boitel. Medrano me facilitó cartas del propio Boitel. Boitel le hacía llegar cartas a Humberto Medrano, el periodista que luego estaba en Radio Prensa María, libre? de Prensa Libre, y, y me hizo copia de algunas de estas cartas que él tenía en su poder, que habían sido enviadas por el propio Boitel a él, y también cartas de la madre de Boitel, de Clara Brand. Eh, y también grabaciones que existen de esa comunicación de cuando asesinan a Boitel y ella lo denuncia a las organizaciones que en aquel momento se estaban formando en el exilio, sobre todo en Nueva York, que fue un centro donde estaban los jóvenes de Abdala y había una serie de organizaciones de derechos humanos que se fueron creando, también en Washington con Frank Garzón, Of Human Rights, Elena Mederos, y Bueno, yo creo hay que ustedes en el Directorio Democrático también crearon un premio Pedro Luis Boitel, me parece, así en mismo. algún momento, ¿no? Sí, ¿Todavía existe? todavía existe el premio Pedro Luis Boitel y nosotros nombramos nuestro esfuerzo internacional Operación Boitel, cuando comenzamos a ir a universidades de América Latina y de Europa a hablar sobre la realidad cubana. Y lo hicimos así porque recuerda que Boitel en Venezuela hizo eso. Él había creado comités de solidaridad con la libertad de Cuba en Venezuela y en otros países latinoamericanos. Y entonces con esa inspiración lo hicimos en el directorio. Pero sí, definitivamente Clara es una presencia importantísima en la novela eh, y de hecho hay momentos de la novela en el cementerio, en esa tumba sin nombre, y también tuve la oportunidad de ayudar y respaldar a opositores cubanos que lograron identificar la tumba de Boitel en el cementerio de Colón y lograron llegar a esa tumba a hacer simbólicamente un homenaje a Pedro Luis Boitel, que dentro del presidio político actual de Cuba ha surgido como una bandera, como una luz, como si se negara a morir, como si se negara a morir, porque estos jóvenes del presidio de hoy desconocen parte de esa historia. Sin embargo, ha llegado a ellos a través de una especie de hilo invisible que pareciera permanecer en Cuba y que van haciendo en diferentes generaciones. ¿Tú tuviste algo que ver con el libro de memoria de la biografía de Fernando Grill, de Una tumba sin nombre? Totalmente, ¿Tuviste, cuéntanos sí. esa parte, porque esa parte sí que no la conozco. Yo pensaba que no habías tenido nada que ver con eso. No, sí. ¿Cómo sucede esto? Esto sucede porque nosotros conocemos a Fernando Grill, que es un escritor, poeta, músico argentino, durante nuestro trabajo en Operación Boitel. Y en un momento determinado, Fernando nos pide una biografía de Boitel. De hecho, Fernando estuvo en Cuba para ayudar a la oposición y desde el cementerio Colón, desde la tumba de Boitel, hizo una locución. Pero él pregunta cuando él regresa, denme una biografía de Boitel. Y nos dimos cuenta que no había una biografía de Boitel.
¿En qué Entonces, año fue esto? ¿En qué año fue que Grill fue a Cuba? ahora Aproximadamente, no ¿no? lo recuerdo, tal vez 2006, 2007, no recuerdo, Ya, 2005. Y entonces, posiblemente 2004, 2005, no lo recuerdo. Pero Orlando Gutiérrez le dice, bueno, escribe tú la biografía, porque no hay. Lo único que teníamos era el diario de un mártir. El diario de un mártir es el diario de la huelga de Boitel, la última huelga, que lo realiza Osvaldo Figueroa, que le llaman Maqueca. ujú, Maqueca era cómo el no, compañero de celda de Boitel de y Boitelli. sale y saca esos manuscritos porque él pensó cuando Pedro termine esta huelga, yo le doy esto, que es como el diario de lo que pasó. Él nunca se imaginó que Pedro iba a morir en esa huelga. Y había ganado muchas huelgas, o sea, Pedro había hecho muchas huelgas anteriores. Y eso él lo saca clandestinamente y se publica anónimamente ese diario, y el nombre que le ponen a él es Cautivo. Pero luego Osvaldo sale de prisión, Maqueca sale de prisión. Yo tengo una entrevista con Maqueca muy buena en Voces de Cuba, donde él narra todo esto. Eh, y, eh, y nada, eso era lo único que teníamos de Boitel. No había una biografía. Entonces Fernando Grill decide escribir la biografía de Boitel. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer un muchacho argentino en Buenos Aires? Bueno, no, yo le ayudé porque ya yo venía años conociendo a Recopilando información. familiares de Boitel, personas que lo conocieron desde su niñez, personas Había que primas de Boitel, creo que hay primas de Boitel en Miami sí, o gente, y los sobrinos de los Boitel, sobrinos. sí, que viven, o sea, ellos se fueron a Texas, el hermano de Boitel, el único hermano de él. Y también aquí estaba el primo de Boitel, Luis Suárez Ujú. Boitel. Entonces, sí, o sea, es una historia muy interesante y es, vamos a decir, la punta de lanza o es la chispa que inicia la novela. Pero la novela es algo más que la vida de Boitel, es algo más que la narración histórica de un personaje de esta etapa en la que todavía estamos en Cuba. ¿Cómo fue el proceso de publicación? Creo que tuviste una presentación en Madrid, las has presentado en Miami. Sí, he ¿Tienes presentado. proyecto de hacer otras presentaciones? Mira, la he presentado en Miami en dos ocasiones, una de ellas en Books and Books, excelente, y otra En en, Coral Gables, en Books sí, and en Books. Coral Gables, en Books and Books de Ok. Coral Gables, y otra en el Museo de la Diáspora, en la Peña En de la Coral Joaquín Way, la Gálvez. 12. Sí, en la Peña de Joaquín Gálvez, que la otra esquina de las palabras que desgraciadamente Sí. acaba de cerrar. También la presenté en Madrid, por supuesto, con la editorial Verbum. La he presentado en New Jersey y la he presentado en Tampa. Eh, y es una novela que ha suscitado mucho interés en general, porque la han leído españoles, la han leído peruanos, venezolanos, por supuesto cubanos. eh, y además es una novela que como hay un misterio, como hay un suspenso, sobre las cartas, estas cartas de quién son, por qué se escribieron. El protagonista, desde que llegan las cartas a sus manos, comienza a cambiar su vida, comienza a enfrentarse a una serie de cosas. Entonces, sí ha suscitado mucho interés, no solo en la comunidad cubana, sino también en otras comunidades, y esa era la idea de la novela. Bueno, nos gustaría por lo menos que nos leyeras una carta para tener una idea del tono. El tono tuyo, yo conozco bien el libro porque yo lo prologué y también lo reseñé para el nuevo Herald, pero el tono que tú utilizas es bastante poético, En las cartas, y yo creo en las cartas, sí. sí, Entonces, quizás nos puedas leer alguna carta para tener una idea de cuál es el tono, el contenido. sí. Las cartas, exacto. Las cartas están en una clave poética, en una clave lírica, pero la narrativa, o sea, la narración de la trama de la novela está en un lenguaje más agudo, más cortante, más seco, para diferenciar los dos tonos. La primera carta que aparece en el libro aparece en el capítulo 3,
Dice, Pedro, la luz de la tarde encendía con su ardor el horizonte cuando alcé la mirada y te vi. Tus ojos de algas y fuego conmovieron los míos. Cada palabra tuya sembró una flor insólita en mi pecho aquella tarde y supe que eras tú y caminé a tu lado. Soñé que eras mío, que esos ojos de algas y fuego eran la única luz que alumbraba mis días. Imaginé que podía amarte con la probada desnudez del alma y tú a cambio me regalaste un amanecer frente al mar de tu tierra y quisiste compartir su belleza, invitarme a quererla de esa forma sencilla y muy tuya con la que amabas. Extraña era yo entonces, estrenaba mi juventud muy lejos de mi patria y comenzaba a entender por qué me había traído el destino a aquellas costas. Logramos recrear un tiempo juntos dentro de la convulsión y ambiguo desvelo de aquellos días en los que tu isla se estremecía toda y fuimos inseparables. Entonces, hojas sueltas, frases sin terminar, porque esto es uno de los personajes, el personaje principal que comienza a leer las cartas, ¿no? Dice, supe que te fuiste ya, que descansaste del horror. Debí haber estado junto a ti. Moriste de esa forma cruda, inhumana, de sed y hambre. Todavía me cuesta creerlo. Cuando vinieron a comunicármelo, Dios mío, sentí un gran deseo de volver. Una tristeza enorme me invadió. Hubiese querido mojar tus labios secos, moribundos, con los míos. Hubiera querido levantar tu cuerpo deshecho y que el sol lo acariciara con su luz. Quisiera ahora que fueras Lázaro. Sí, Lázaro resucitado, invencible ante la muerte, sacado del polvo por la mano salvadora del Hijo. Y quisiera ser aún más pequeña de lo que soy ante tus ojos de algas y fuego. Si esa mirada se ha apagado, prefiero morir. Quiero morir en este instante, que se acalle mi grito desesperado, que acabe para siempre. Morir es preferible a veces. Muchas gracias. Yanice, yo también quería hacerte una pregunta. Tú eres un caso un poco particular de alguien que salió muy joven de Cuba, porque me parece que saliste en el 83, con lo Sí, cual deberías salía tener a los 14 años. 14 años, sí. Y es muy raro que, o sea, eras menor de edad todavía, es muy raro que alguien de ese tipo de edad, de esa edad, de ese rango de edad. Yo conozco a mucha gente que ha llegado a Estados Unidos, al exilio, y no solamente a Estados Unidos, también a España, o poco importa a qué otro lugar. Eres un caso raro de alguien que lleva a Cuba dentro de la manera en que la lleva. Porque una cosa es llevarla con la croqueta y la papa rellena y el plátano frito, y otra cosa es llevarla Y café con leche. implicada, realmente de lleno y sentida, de la forma que lo has hecho tú, una forma sincera, de una forma muy honesta, de una forma muy cabal y muy pura además, y te lo digo de todo Gracias. corazón porque sé de lo que hablo y conozco también los entresijos de otras gentes también, que no viene al caso, pero nunca está de más mencionarlo. Y tú has llevado este tema como que a pulso, como que a pecho. Ahora te has apartado un poquitico sin apartarte, porque ya vemos que no te apartas definitivamente nunca. Pero ¿de dónde te viene esto? De qué influencia familiar? Porque influencia pudimos tener todo, pero en el caso tuyo, ¿qué es lo que te inspira o te inspiró mantenerte siempre pegada a esta causa eh, tan difícil y tan larga además? Mira, hay razones, yo creo que históricas de antecedentes en mi familia y hay también razones muy personales de mi carácter o de mi manera de ver la vida. Las razones de antecedentes en mi familia, eh, mi bisabuelo eh, fue capitán del Ejército Libertador en la lucha contra la colonia española, luchó con Máximo Gómez y fue cronista de la Guerra de Independencia. Eran españoles. Él venía de una familia española que se insertó en Cuba eh, y durante la guerra del 68, su padre y su hermano mayor fueron fusilados por los propios españoles. Su padre y su hermano eran españoles que habían venido a Cuba y se habían establecido en Camagüey, tenían fincas, tenían negocios, pero los españoles se dieron cuenta que esta gente estaban ayudando a los mambises y como se dieron cuenta de eso, vinieron y fusilaron al padre y al hermano mayor
de mi bisabuelo. Y él lo vio siendo un niño. Y juró que cuando creciera iba a luchar por la libertad de Cuba. Y así lo hizo. Y fue un veterano de la guerra de independencia en Camagüey. Su hijo, uno de sus hijos, fue eh, Oscar Padrón. Mi bisabuelo era Manuel Emelino Padrón. Oscar fue periodista durante la época de Machado y escribía en contra de la dictadura y fue apresado, fue reprimido. Entonces, de alguna manera, dentro de mis genes, dentro de mi historia, tengo eso, ¿no? Esa vena Esa, patriota. esa vena patriótica. Mis abuelas, las ambas abuelas, materna y paterna, fueron también importantes en la... Mi otro bisabuelo, por parte de mi padre, también luchó en la guerra de independencia del 95. Ellos venían de Oriente, habían establecido en Manzanillo, eran músicos, de ahí también que me viene esta cosa artística que tengo. Y tanto mi abuela Fe paterna como mi abuela Ángela materna me inculcaron esa raíz patriótica, esa raíz de amar a Cuba desde el amor patrio, desde la dulzura de la cultura cubana, porque lo primero que yo aprendí fue a cantar con mi abuela paterna las canciones de la trova tradicional cubana. Y ese es lo que yo me llevo a Venezuela, me llevo una nostalgia y también me llevo un deseo de justicia. Y luego cuando conozco a los exprisioneros políticos eh, en Venezuela, yo desconocía que mi tío había sido preso político, mi tío político. Entonces ya me involucro en Venezuela en todo esta cosa y desde Venezuela, desde muy corta edad, empiezo a participar en las actividades del exilio cubano en Venezuela. Escribía poemas ya en ese tiempo y escribía para una revista, la revista Unión, que era la revista de los presos políticos, los expresos políticos cubanos en Venezuela. Y ahí es donde empieza mi activismo. Y cuando llego a Venezuela, que me doy cuenta de la verdad, que comienzo a leer, digo, pero mis amigos que están en Cuba deberían saber esto. Y entonces por eso es que me incorporo, porque yo quería decirle a la gente que yo amaba, que había dejado en Cuba, mira, esta es la verdad, esto es lo que está pasando en nuestro país. Y ahí es donde empieza mi activismo. Ya. Otra pregunta que quería hacerte al albor de la situación actual de Cuba y pensando también en que tu novela tiene una vigencia absoluta, porque sabido es que todavía hay presos políticos, que cada día hay más presos políticos e Sí, incluso que muchos de aquellos que se manifestaron el 11 de julio han sido condenados a sentencias salvajes, ¿no? Y han sido un poco escogidos al azar, uh, como como castigo ejemplarizante, ¿no? Y para que los demás eh, tomen nota y sepan lo que les puede suceder si se manifiestan. Eh, yo creo que tú estabas terminando la novela en el momento en que ocurre estas cosas de Cuba o fue justamente, porque la novela es del año 21, me parece, me sí, parece la que fue novela se, publicada en el 21, sí, la novela se publicó en el 21, pero había estado un tiempo durmiendo, guardada. ya. Sí, yo terminé la novela antes de que ocurrieran los hechos del 11 de julio y de alguna manera la novela para mí fue una catarsis un poco, desde aquí del exilio no podemos ver lo que realmente está ocurriendo en Cuba. Yo pienso que en Cuba hay una república invisible que de vez en cuando se hace visible. El régimen ha tratado durante todos estos años de crear el hombre nuevo, pero ha fracasado, porque el ser humano tiene intuitivamente un deseo de libertad. El ser humano nace libre por naturaleza. Y, Es inherente. y esa intuición es lo que hace que los jóvenes en Cuba hayan salido espontáneamente y protestando contra las condiciones terribles de vida en Cuba para que existiera un cambio. Entonces, esa república invisible de vez en cuando sale a la superficie y se manifiesta. Y yo creo que eso es importante para los que
hemos estado luchando tantos años y apoyando ese movimiento cívico y que a veces nos sentimos un poco deprimidos, nos sentimos un poco desilusionados, pero vemos que no ha sido en vano, que toda la gente que ha puesto su granito de arena durante tantos años, incluso su vida, porque Pedro Luis Boitel no es el único preso político que ha No, muerto en claro. huelga de hambre, hay muchos otros presos que en aquella época y en esta época han muerto en huelga de hambre en las prisiones, eh, para decirnos que hay un relevo y que todo lo que se ha sembrado, todo eso está fructificando, todo eso está dando un fruto importante y que no hemos arado en el mar. Que la situación en Cuba es compleja, la es, pero siguen habiendo voces jóvenes de personas que están reclamando justicia. Yo creo que eso es importante. Yo creo que, y ahí el ejemplo de Boitel es una luz, porque Boitel nunca claudicó, nunca aceptó condiciones injustas y debe conocerse más la vida de este hombre cubano que tiene tantas ramificaciones. Date cuenta que Boitel eh, trabajó, o sea, luchó contra Batista, creó una emisora de radio, hizo promoción, creó comités de solidaridad por la libertad de Cuba, regresó a Cuba, organizó en la universidad a los jóvenes, o sea, y luego empieza a conspirar Era contra el alguien rey. infatigable, alguien infatigable. Dentro de la prisión inicia en la lucha cívica, las huelgas, las protestas. Fue él el que lo inició, se fuga de la prisión para lograr llegar a una conferencia que iba a haber en Montevideo en aquel momento, y se fuga precisamente con Valladares. Por eso que Valladares sabe tanto de él, porque Valladares estuvo preso con Boitel en Isla de Pinos. Y ellos dos se fugan con otro más para tratar de llegar a esa conferencia y denunciar los horrores que estaban ocurriendo en Cuba, los fusilamientos, lo que estaba pasando en Isla de Pinos, que era un horror, pero no lo logran y están de castigo año y medio después de esa fuga. Entonces, un poco que necesitamos, a veces yo creo que lo que nos pasa es que no parece haber una continuidad en esta lucha, porque cuando el régimen reprime, corta, elimina, o mata, o encarcela, o exilia, y entonces, ¡boom!, se rompe El hilo. el hilo, las referencias, pero siguen saliendo otros, pero esos otros están conectados con los anteriores y los otros con los anteriores, y eso es lo que pasa, que nos hace Sí, es un falta. movimiento subterráneo que no es visible porque la censura no permite que tenga visibilidad. Exactamente, esa es la República Invisible, ¿no? Como Orlando la llamó. Y yo pienso que para los jóvenes de hoy de Cuba es muy importante conocer historias como las de Pedro Luis Boitel. Sí, y te agradezco mucho que hayas escrito esa novela porque es una oportunidad de, independientemente del libro que ya hablamos de Fernando Grill, era una forma también de hacerle indirectamente o directamente homenaje, tomando en consideración de que el libro es universal y se presta para cualquier tipo de régimen totalitario en cualquier lugar del mundo donde haya un Sí, tipo de régimen monolítico. Pues creo que se nos ha acabado el tiempo porque si mi reloj no falla, ya hace 40 minutos que estamos hablando y creo que era el objetivo del programa. No sé si quisieras decir algo más. En todo caso, yo sí quiero invitar a los lectores y a las personas que se interesen en adquirir ese libro, Cartas a Pedro, que lo pueden encontrar ya sea a través de la editorial Verbum, como en Amazon o en cualquiera de las plataformas de distribución de literatura. Y nada, y te dejo a ti la palabra para que nos digas si tienes pensado hacer algo más. sí, mil gracias, William, de verdad, me encanta este conversatorio. Eh, sí, claro, estoy escribiendo mi segunda novela, que mi segunda novela es una novela ya más histórica. Esta puede llamarse histórica, pero de alguna manera tiene otros elementos. Pero esta sí es una novela histórica inspirada en una figura de la historia que ha sido relegada muchísimo, que es el presidente Ramón Grau San Martín. Y entonces estoy en eso en este momento. Y tengo pensado también tal vez otra novela más. Por lo menos esa trilogía sí la quiero publicar. Si escribo más cosas, por supuesto, pero
pero sí, sí estoy ahora en el proceso de escribir mi segunda novela. Sobre Ramón Grau, mira qué interesante porque ha sido bastante relegado y bastante poco, Poco conocido y a poco veces, conocido sí, y bastante vilipendiado también. bastante vilipendiado, Sí, exactamente. bastante. Y que se quedó en Cuba y murió en Cuba en su casa, en Quinta El Avenida y único. calle 14, al lado de la torre. Yo conocí muy bien su casa, le decían la Chocita de Grau, una casa con piscina muy bonita y me bañé mucho en la piscina por otras razones que no voy a contar aquí porque no te voy a robar la vedette, pero te puedo contar cosas de la casa de él porque sí la conocí muy, muy, muy bien. Ah, mira Era qué mi bien, barrio, mira qué bien. Sí, yo creo que nosotros los cubanos estamos en búsqueda de nuestra raíz. Tenemos tantas preguntas sobre lo que pasó en nuestra historia anterior. no Eh, tuvimos tiempo de escribir la historia, no tuvimos tiempo de escribir la historia ni de reflexionar sobre la historia. Y el exilio es un camino complejo porque tienes que sobrevivir. por Entonces, supuesto. se ha muerto ya esa generación que conoció, que fue parte, que fue protagonista en esas épocas, los años 30, los años 20, 30, 40, ya se han ido muriendo. Y nosotros estamos de alguna manera tratando de De atar encontrar los esos cabos, de hilos, de atar los atar esos cabos. cabos, pero pienso que hace falta para los cubanos poder pensar en el futuro, conocer a profundidad nuestro pasado y nuestro presente, entender por qué hemos llegado a lo que hemos llegado para que eso no se pueda repetir más, que no se vuelva a repetir más algo tan terrible como esta dictadura totalitaria que por 65 años nos ha destruido todo, porque no es solamente el daño material que ha hecho al país, el daño antropológico, como dice Completamente, Dagoberto Valdés. Y entonces, bueno, completamente. ¿cómo restañamos esas heridas al alma de la nación cubana, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer primero para luego actuar con esperanza y con la certeza de que definitivamente, tarde o temprano, Cuba va a ser libre. Bueno, pues Yanice, muchas gracias. Ya solo nos queda agradecerte a ti, agradecer al Centro Cultural de Nueva York, invitar a los lectores a leer Cartas a Pedro, editorial Verbum 2021, y feliz de haber estado contigo, yo desde París, tú desde Miami, el centro desde Nueva York, y gracias a la técnica también que hemos logrado vencer para poder estar aquí. Gracias.